Muy buenas noches, amada Iglesia del Señor. Una vez más estamos con ustedes para poder compartir juntos la palabra del Señor. Les habla el pastor Jorge Aquino Moreno, la Iglesia de las Asambleas de Dios del Perú, en los órganos y también en el alto. Es para mí un gozo y una alegría poder llegar a ustedes y también a los amigos que nos pueden ver a través de nuestra página, y creemos que la palabra de Dios tiene mucho que enseñarnos, mucho que instruirnos, y es necesario que todos nosotros podamos disponer nuestro corazón para ser enseñados por la palabra del Señor. Así que yo quiero en este momento compartir con ustedes en el Nuevo Testamento, en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 19 al 20, y les pido a todos los hermanos que nos están apreciando a través de este medio, que puedan abrir sus Biblias en este pasaje. Santiago capítulo 1, versículo 19, dice así: Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hoy quiero compartirles el tema titulado Los efectos de la ira. Los efectos de la ira. Pues hermanos, es importante que todos nosotros sepamos lo que es la ira. ¿Qué significa esta declaración que hoy vamos a compartir con ustedes acerca de las terribles consecuencias que puede producir la ira? ¿Pero qué es la ira? Pues la ira, hermanos amados y amigos que nos escuchan, es un sentimiento que todos nosotros, a veces, hermanos, por nuestra propia naturaleza humana pecaminosa, tenemos. La ira es un sentimiento, es una emoción que, cuando no es, amados hermanos, controlada, nos puede llevar a terribles desastres, a terribles situaciones que no solamente afectan nuestra vida, sino la vida de las personas que nos rodean. Por eso que leyendo este pasaje podemos apreciar lo que el Señor nos está diciendo por medio del apóstol Santiago, cuando dice aquí que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, o porque todos nosotros tenemos que, como cristianos, saber controlar este enojo. Dice que debemos ser tardos para irarnos. Qué importante es esto, porque como decíamos, la ira no es otra cosa que un sentimiento de la naturaleza caída del hombre. Tiene que ver, hermanos, también, hermano, con una obra de la carne. En el libro de Gálatas, en el capítulo 5, nos dice que la ira es una obra de la carne. Eso lo menciona Gálatas 5, verso 20. Y en Efesios capítulo 2, versículo 3, nos dice la palabra del Señor que nosotros, antes de conocer a Dios, cuando no conocíamos el camino correcto, nos conducíamos por naturaleza en ese camino controlado por las emociones y los sentimientos. Y dice la Escritura que éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Qué nociva era nuestras actitudes, hermanos, en la manera como nosotros nos desenvolvíamos y tratábamos con las personas, porque la ira es un pecado realmente que afecta a terceras personas y que Satanás se encarga de avivar de una manera terrible en el corazón del hombre, como resultado justamente de nuestra falta de control. Por eso es importante que nosotros podamos comprender esto, que la ira, hermanos, a veces empieza con un simple, le puedo decir, con una simple raíz de amargura que nosotros a veces, por una mala experiencia, por una mala palabra, por una de pronto actitud injusta que hicieron con nosotros, albergó en nuestro corazón. Y esa raíz de amargura va creciendo. Y de pronto, si nosotros no controlamos ello, entonces comienza a generarse lo que se llama, hermanos, resentimientos dentro de nosotros. Y los resentimientos finalmente llevan a producir un odio y un enojo exacerbado en la vida de las personas, que termina llevándolo a veces hasta el homicidio. Por eso qué importante es tomar en cuenta la palabra que nos está dando aquí el Señor, cuando nos dice que tenemos que nosotros ser lentos o tardar en airarnos, o como nos dice aquí el versículo, que donde está la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios, porque la ira es eso, produce eso, y llega a una terrible, hermanos, desencadenación de todo esto. Dice el libro de Mateo, por ejemplo,
en el capítulo 5, si nosotros miramos en el famoso Sermón del Monte, que nuestro Señor Jesucristo nos habló, dice el Señor en el capítulo 5 del libro de Mateo, verso 21, hablando de la ira, Jesús dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpado de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ante el juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Nos está hablando entonces que cuando la ira no es controlada, cuando la ira no es, hermanos, entregada al control de Dios en nuestra vida, esto puede llevarnos, hermanos, a desencadenar terribles consecuencias en nuestras vidas. Por eso está diciendo la palabra que debemos tomar medidas, hermanos, respectivas en los momentos en que a veces, hermano, nos encontramos con las emociones muy elevadas. Y por eso que nosotros nos dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 15, la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos cuidar nuestro corazón. La Biblia dice que debemos buscar la santidad y la paz, sin la cual nadie verá a Dios, dice. Y dice la palabra de Dios que debemos cuidar de que no alberguemos en nuestro corazón ninguna raíz de amargura, porque esas raíces de amargura pueden contaminar nuestras vidas y nos pueden, hermanos, distanciar de la comunión con el Señor. Y eso puede ser bastante terrible, hermanos amados, para nuestra salud espiritual. Así que, hermanos, es importante tomar en cuenta esto. Ahora, si nosotros estamos hablando de la ira como una obra de la carne que puede llevarnos a terribles consecuencias, no significa que el que una persona se aire esté pecando. Existe lo que se llama la ira o el enojo justo, que tiene que ver con que nosotros a veces, hermanos, mostramos indignación cuando vemos hechos, actitudes que se muestran, hermanos, injustas, que se muestran a veces, hermanos, actitudes bastante hirientes, que dañan la integridad de las personas. Y nosotros como cristianos nos indignamos ante estas situaciones. Nuestro Señor Jesucristo en la Biblia nos dice que Él se enojó. Él también se enojó. En el libro de Juan capítulo 2, del versículo 13 al 17, nos habla de Jesús cuando entró al templo y vio cómo los judíos que entraban ahí al templo, lejos de adorar al Señor, habían convertido la casa de Dios en un negocio y estaban vendiendo palomas ahí, cambistas, y el Señor se indignó. El Señor de pronto empezó a botar todos los animalitos que ellos utilizaban para vender y hacer negocio, para las ofrendas que se presentaban en el templo. Y el Señor y los discípulos, al ver esto, dice la Escritura, que recordaron lo que dijo el profeta acerca de la casa de Dios: el celo de tu casa me consume. Fue el celo de nuestro Señor Jesucristo por la adoración real que debemos darle a Dios, y no convertir la casa de Dios, como dijo el Señor, en una cueva de ladrones. Entonces vemos que Jesús se indignó, pero su indignación no fue con violencia a las personas, sino contra la actitud de las personas. Si hay algo que nosotros debe llevarnos a la indignación, hermanos, es cuando vemos las injusticias de las personas, o cuando vemos que cometemos actos de rebeldía contra Dios. Y somos llamados entonces, hermanos, a corregir aquello. Somos llamados a reprender aquello que está mal. Y eso yo lo considero justo. El Señor Jesucristo, cuando le presentaban a los niños, por ejemplo, los discípulos dice que se enojaban. En el libro de Marcos capítulo 10 lo dice con mayor claridad. Nos dice que se reprendían a aquellos que traían a sus niños para que Jesús los tocase. Y la Biblia dice en el capítulo 10 del libro de Marcos, sobre todo en el versículo 13 y el versículo 14, dice la Escritura que nuestro Señor Jesucristo se indignó y les dijo: dejad a los niños que vengan a mí, no se lo impidan, porque de los tales es el reino de los cielos. La indignación del Señor fue contra la injusticia, contra los actos que van contra la voluntad y los designios de Dios. Y Jesús reprendió a sus discípulos. Nosotros podemos también, hermanos, por una acción negativa que vemos de los demás, tenemos
toda la autoridad espiritual que Dios nos da para corregirlo. Y nos podemos indignar contra esas cosas, pero sin perder el control de nuestras emociones. Y en la Biblia encontramos muchos ejemplos. En el Antiguo Testamento encontramos el ejemplo de Fines. Cuando aquel hebreo que tomó a aquella moabita y de pronto comenzó a fornicar delante del pueblo, aparte de que el pueblo de Israel se había entregado al placer en Baal-peor, cuando dice la Escritura que ellos fornicaron y la ira de Dios y el furor de Dios se encendió contra Israel, la Escritura nos dice que Fines, al ver este acto de pronto de inmoralidad, movido por el celo de Dios en su corazón, agarró una lanza y los atravesó al hebreo y a aquella mujer pagana. La palabra de Dios, entonces encontramos que hubieron hombres de Dios que se indignaron contra un acto de injusticia, ante un acto de rebeldía contra Dios. Y la Biblia dice que Dios entonces honró la actitud de Fines, hijo de Eleazar. Así que miren, amados hermanos, la ira mal utilizada, mal encaminada, descontrolada, nos puede llevar a cometer hechos bochornosos que pueden denigrar, como dije hace un momento, no solamente nuestra vida, sino la vida de las personas que más queremos. Por eso la pregunta de esta noche, muy importante y pertinente para el tema de hoy, es cuáles son realmente los efectos que puede producir una ira descontrolada, una ira mal encaminada, y que de la cual nosotros debemos tener mucho cuidado. Y uno de los primeros efectos que puede producir la ira mal encaminada, la ira descontrolada, justamente es, hermanos, llevarnos a tomar actitudes de venganza, querer hacer justicia con nuestras manos. En el libro de Santiago que hemos leído en el capítulo 1, versículo 29, la palabra de Dios dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En el libro de hermano que hemos mencionado, Santiago capítulo 1, versículo 20, que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. El hombre, cuando está lleno de indignación, de ira, de enojo por algo que le hicieron y no supo someter su vida al control de Dios, esta persona puede llegar al punto de querer hacer justicia con sus manos. Pero la Escritura es clara cuando dice que en la ira del hombre no puede obrar la justicia de Dios. La justicia de Dios, amados hermanos, es distinta a la justicia que el hombre quiere imponer por sí mismo. Dios nos llama a nosotros a tener cuidado de nuestras emociones. La Biblia nos habla en el Antiguo Testamento el caso de Simeón y Leví. En el capítulo 34, versículo 25, nos habla puntualmente de qué hicieron Simeón y Leví. Simeón y Leví, hijo de Jacob, cuando la hija de Jacob, Dina, fue deshonrada por Siquem, tuvo relaciones con esta mujer, y dice la Biblia que la deshonró, y los hijos de Israel supieron esta noticia. De pronto nos habla de que Siquem, el hijo de Hamor, se enamoró de esta mujer y le pidió a su padre que se la diera por esposa, y hablaron con los hijos de Israel. Ellos se indignaron cuando vieron esto, pero esa indignación fue tan profunda, se encolerizaron tanto que ellos quisieron tomar venganza por sus manos. Aunque Jacob hizo con ellos, con Hamor y con Siquem y con todo su pueblo, hicieron un convenio, un pacto de que ellos se circuncidarían para formar parte de ese pueblo y poder casarse con la hija de Jacob. Sin embargo, Simeón y Leví tramaron en su corazón, hermanos, el querer hacer justicia con sus manos. Y cuando ellos estaban circuncidando, dice que ellos llegaron y en el momento donde el dolor era más intenso, ellos tomaron venganza y mataron a los hermanos hijos de Hamor, a Siquem y a todo su pueblo. La palabra nos habla de que, hermanos, ellos tomaron venganza por sus propias manos. Eso trajo vergüenza y dolor para su padre Jacob. Y por esa razón es que vemos en la historia que está registrada en este capítulo que hemos mencionado de Génesis 34, versículo 25, cómo ellos, hermanos, tomaron venganza. La venganza, hermanos, dice la gente que a veces suele parecer dulce.
Así escuchamos decir a las personas, ¿verdad? Que la venganza es dulce. Es dulce para la persona que pretende pensar que a través de una muerte ojo por ojo o diente por diente, cree satisfacer el deseo de sus emociones y sus sentimientos que están cargados de ira. Pero qué importante es tomar en cuenta el consejo de Dios. La palabra de Dios nos aconseja frente a esta situación qué debemos hacer los cristianos. ¿Cuál debe ser la actitud de un cristiano cuando a veces, hermanos, albergamos en el corazón experiencias amargas y dolorosas que hemos vivido? Quizá no supieron las personas ser generosas con nosotros, quizá nos hirieron con palabras, fueron injustas con nosotros, y quizá tú tengas en tu corazón algo que guardas contra esa persona que te hizo el daño. Pero Romanos 12 nos da un consejo muy importante para todos nosotros, sobre todo en el versículo 19, que dice: no os venguéis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira, dice, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, el consejo de la palabra es el siguiente. El Señor nos está dando una respuesta bastante edificante. Yo creo que es la respuesta de Dios, o los consejos de Dios siempre son consejos que nos van a permitir a nosotros, hermanos amados, encontrar la verdadera paz que necesitamos. Y es dejar que las injusticias que nos hayan hecho las tome a cargo el Señor. Él tiene poder para sanar las heridas de nuestro pasado. Él tiene poder para darnos a nosotros, hacernos justicia en todo aquello en que nos han dañado. El Señor nos manda en su palabra, nos dice: no se venguen ustedes, sino dejen lugar a la ira de Dios. Por eso Santiago 1:20 dice: en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Dios no puede obrar en un corazón lleno de amargura, lleno de resentimiento y de odio hacia los demás. Es interesante lo que la Biblia nos aconseja, que el método que el cristiano debe emplear frente al enojo, a la ira o a algún sentimiento de dolor que podamos tener hacia alguien que nos hizo daño es la de orar a Dios. Qué importante es traer nuestras cargas al Señor, nuestros problemas al Señor, y permitirle al Señor, a través del Espíritu Santo, que nos dé, hermanos amados, la guía, la dirección que necesitamos para tomar decisiones correctas frente a las injusticias que nos hicieron. Y no hay mejor manera que, hermanos, encomendar nuestra causa al Señor. Así que es importante tomar en cuenta lo que el Señor nos está hablando. Así que Dios nos llama más bien antes de hacer justicia con nuestras manos y querer tomar venganza de las personas que nos hicieron daño, más bien la palabra nos dice que debemos amar a nuestros enemigos. Como dice Mateo capítulo 5, versículo 38 en adelante, ¿verdad? Jesús dijo: oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero el Señor Jesús dijo: pero yo les digo, no resistan al que es malo, sino más bien al que te hiere la mejilla derecha, devuelve la otra. Nos está enseñando que los cristianos no debemos dejar que la ira nos domine y nos controle al punto que nosotros pretendamos querer hacer justicia con nuestras manos. La Biblia dice: amad a vuestros enemigos, en el mismo Mateo 5, versículo 39, y luego el versículo 41 en adelante. Amen a sus enemigos, háganles bien, oren por los que los ultrajan y los persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Así que Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Y sé que no es una tarea tan fácil que cumplir en aquellos que han tenido malas experiencias, dolorosas y amargas, hermanos, decepciones, de repente, hermanos, una traición, o quizá, hermano, un acto de vileza que tú pudiste ver que hicieron a un ser que tanto amabas. Pero es ahí donde el Señor nos permite a nosotros, hermanos, recurrir a la fuente de poder, de amor, que solamente, hermano, lo puede dar Dios a nuestras vidas, a través de la oración, a través del poder y control del Espíritu Santo. Por eso los cristianos debemos cuidar nuestro corazón,
El Señor Jesús nos dice que debemos mirar por nosotros siempre.